con el paso del tiempo y a la medida que me voy volviendo viejo, es más frecuente que tenga amigos a quienes el Señor los llame a su presencia. Y para quienes me han seguido en punto de vista desde hace mucho tiempo, son pocas las ocasiones en las que he compartido la partida a la casa del padre de un amigo. Lo hice con mi padre, lo hice con mi hermano, y no tanto porque creía que tenían que recibir un homenaje, todos nuestros parientes queridos, especialmente los que han muerto en la fe, merecen ese reconocimiento, sino porque todo ese proceso de acompañar a alguien a morir estuvo marcado por un momento de edificación muy grande y de un sentido sobrenatural que los católicos tenemos siempre que tener, pero que no siempre recordamos tener. Y por eso lo compartí. Pero ahora quiero compartir la vida de un gran amigo que hasta el día de su muerte, hace poquito más de una semana atrás, muerte bastante sorpresiva, era no solamente un viejo amigo, compañero de múltiples batallas, sino también mi jefe como el presidente y Chief Operating Officer de EWTN News, o sea, de EWTN News, la rama específica dedicada a las noticias en las que estamos todas las organizaciones que son parte de la familia de EWTN, que nos dedicamos a las noticias, ¿no? Todo el grupo ASI, en todos sus idiomas, el noticiero EWTN Noticias, que ustedes pueden ver seguramente en EWTN, EWTN News Nightly, el noticiero en inglés, Pro-Life Weekly, el semanario de noticias pro vida, y el periódico más católico, más emblemático de Estados Unidos, que es el National Catholic Register, ¿no? Mi amigo se llama, la gran mayoría de ustedes deben saber, Andrew Walter, ¿no? Conocí a Andrew hace muchos años y tenía siempre una personalidad bastante discreta, no tímida. Podía ser muy enérgico, muy elocuente, muy claro y con un enorme sentido del humor, sino que era una persona profundamente discreta. Y él nació el mayor en una familia de 10 hijos, una familia católica de Los Ángeles, y él siempre fue un californiano y un angelino. Murió a los 45 años, él había nacido, iba a cumplir 46 ahora el 30 de noviembre, él había nacido en 1974, y le habían diagnosticado una leucemia y un trasplante de médula pareció funcionar perfectamente. Cuando después se notó que el trasplante no había funcionado, comenzaron a buscar métodos alternativos. Yo hablé con él por teléfono sobre esos posibles métodos alternativos de tratamiento un viernes y el domingo había fallecido, rodeado de su familia, de su maravillosa esposa Maureen, 4 hijitos, el mayor de ellos de 8 años, la menor una bebita, Sabina, de 8 meses. Y obviamente es la muerte de una persona que fue profundamente heroica en muchas de las cosas que hizo, y lo curioso es que nunca estuvo en primeras planas porque todo lo que hizo lo hizo con una enorme discreción y sin ninguna intención de figurar, porque principalmente él creía que sus habilidades de servir a la iglesia se hubieran visto recortadas si es que de alguna forma él salía en público y se volvía, digamos, una figura relevante e importante. La vida de Andrew estuvo marcada de una cantidad enorme de personajes y de eventos sobrenaturales, ¿no? Antes de él nacer, sus papás perdieron un bebé y los papás peregrinaron al santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en México a pedirle que ellos pudieran quedar embarazados y a encomendarle especialmente
el primer bebé y que el Señor les diera, por la intercesión de la Santísima Virgen de Guadalupe, todos los bebés que él quisiera. Y bueno, Andrew fue el primero, producto de esa oración ante Nuestra Señora de Guadalupe. Y acá hago un paréntesis. Esa fue la razón por la cual Andrew, con su esposa, viajaron con su primogénito, con el primer hijo, Frederick, 8 años atrás, para bautizarlo en el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en México, en la villa. Yo estaba ahí presente, tengo fotos de ese evento, y nunca supe que la razón había sido esta, que él había sido encomendado desde antes de nacer a la Virgen de Guadalupe. Y luego, cuando era bebé, los papás, en acto de agradecimiento, viajaron a Roma, peregrinaron a Roma a rezar, y ni más ni menos que el Papa San Juan Pablo II lo tomó en sus brazos, a Andrew, de bebito, y lo bendijo. Y luego él regresó y la familia regresó a Los Ángeles, y la familia y los bebitos que fueron naciendo después de Andrew fueron todos bautizados por un sacerdote, Aloisio Yacuría, un sacerdote hispano en Los Ángeles cuyo proceso de beatificación ha sido iniciado, pero que era un hombre de gran santidad. Un poquito más grande, ya siendo mayor, cerca de los 6 años, recibió una bendición del padre Patrick Peyton, como saben ustedes, el sacerdote irlandés que difundió por todo el mundo la oración del Rosario en familia y que acuñó la frase familia que reza unida permanece unida, y que lo bendijo de manera especial. Entonces es curioso cómo una persona joven, desde pequeña, estuvo marcada por todas estas conexiones con los santos, ¿no? Andrew era inteligentísimo, fue el primero de su clase durante toda su educación. Terminó estudiando gracias a sus habilidades, a recibir una beca en la Universidad del Sur de California, USC, que para los que saben es una universidad muy importante. Estudió historia. Después de terminar historia cum laude, de haber sido recibido de las mejores calificaciones, decidió ir a enseñar a una escuela secundaria católica porque creía que ese era un buen apostolado. Luego, gracias a un gran amigo suyo, en una época en la que en Los Ángeles, estamos hablando de años anteriores al arzobispo Gómez, un monseñor de la arquidiócesis le dijo: tú sabes que acá en Los Ángeles tenemos una pequeña porción de la tilma de Nuestra Señora de Guadalupe que a principios del siglo XX el arzobispo de México le regaló al arzobispo de Los Ángeles, porque después de un terremoto en Ciudad de México, el arzobispo de Los Ángeles se volcó a levantar una cantidad muy grande de fondos para enviar a la Iglesia Católica en México. Y el arzobispo de México de esa época le agradeció cortando una pequeña esquinita de la tilma, de la verdadera tilma, y esto para mis hermanos mexicanos que estarán sorprendidos y horrorizados, porque obviamente eso ya no se hace, pero pueden leerlo, y esa tilma, gracias a que tenemos un arzobispo mexicano en Los Ángeles, ahora está en una custodia, en un lugar especial en la Catedral de Los Ángeles. Pero en ese entonces estaba guardada en un lugar, en una esquina. Andrew pidió todos los permisos y organizó con 5 centavos una peregrinación por todo Estados Unidos. Y lo único que pedía era que por favor le dieran alojamiento y comida. Y esto le permitió atravesar Estados Unidos, despertar un fenómeno de devoción alucinante entre los hispanos en Estados Unidos, a los cuales él amaba,
a pesar de su poco español, y le permitió conocer la realidad de la iglesia viviendo en las rectorías, viviendo en las parroquias y viendo las posibilidades, las dificultades, las alternativas, las cosas que estaban muy mal. Y finalmente terminó siendo nombrado vicepresidente de Comunicaciones y Estrategia para los Caballeros de Colón. Durante toda esa época, la cantidad de obras que realizó Andrew, y de las que yo conozco, porque ya para ese entonces nos habíamos hecho grandes amigos y hacíamos muchas cosas juntos. La cantidad de obras que hizo para promover la pastoral hispana, para traducir libros en inglés al español para que esos libros estuvieran al alcance de los hispanos. La cantidad de cosas que hizo para defender la libertad religiosa, especialmente durante la época del presidente Obama, que, como saben ustedes, creía que los derechos homosexuales tenían que estar por encima de la libertad religiosa. Él fue una de las personas que fueron claves para lograr que la administración Obama, que no se sentía muy inclinada a hacerlo, terminara declarando el asesinato de los cristianos en la llanura del Nínive de parte de ISIS, ¿no?, del Estado Islámico, como un genocidio. Y todo esto simplemente como una hormiguita trabajadora con grandes argumentos, yendo de un lugar a otro explicando, ofreciendo documentos. Trabajaba tardísimo y su esposa era una compañera de guerra. Maureen también era historiadora como él y contribuía constantemente con las ideas de su esposo, aportaba, apoyaba, trabajaba, mientras su familia iba creciendo. Frederick, el primer hijo, luego llegó el segundo, el tercero y finalmente el cuarto a comienzos de este año en plena pandemia. Pero la obra más importante que realizó Andrew, a mi entender, fue la enorme campaña que hizo para levantar fondos e incrementar conciencia y cambiar la mentalidad de la administración del presidente Trump, influir tremendamente en el vicepresidente Mike Pence, que es un cristiano devoto, no es católico, pero es un cristiano devoto, y así lograr que una cantidad enorme de recursos económicos llegaran a las llanuras del Nínive para la reconstrucción de la comunidad cristiana. Y él estuvo siempre alentando. Les puedo decir ahora que ha fallecido que recibió varias propuestas para sumarse a la administración. Recibió propuestas para puestos muy importantes y muy altos. Y él siempre estuvo convencido, y tuvo la razón todo el tiempo, de que su eficacia iba a estar donde estaba. Es decir, ese trabajo discreto, constante, silencioso, celoso, infatigable. Yo recibía mensajes de texto de Andrew a cualquier hora del día o de la madrugada, a cualquier hora. Y muchas veces él estaba en Roma o estaba en Erbil, en Irak, o estaba en otros países del sudeste asiático, como Indonesia, por ejemplo, tratando de convencer a la mayoría musulmana para que promovieran una versión del Islam que fuera pacífico. Es decir, estaba por todos lados, y por eso, cuando en junio se vuelve mi jefe, lo anuncian como el director, yo les puedo decir que era uno de los hombres más felices del mundo, ¿no? Pero lamentablemente la alegría duró poco, porque el COVID nos impidió reunirnos, porque luego, después de haber estado preparando muchos planes para el crecimiento, la expansión
y el mejor servicio de las noticias de toda la familia de WTN, lo tomó el cáncer. Y a pesar de que siguió trabajando como siempre con esa capacidad abrumadora de trabajo, simplemente sus energías fueron disminuyendo y el resto ya lo saben ustedes y se los he contado. Falleció bellamente el día de Todos los Santos. Y el día siguiente de los fieles difuntos les puedo asegurar que miles de sacerdotes de distintos ritos, especialmente en el rito de ritos orientales, cuyas vidas fueron salvadas por Andrew literalmente, celebraron la misa para su encuentro eterno y definitivo con Jesucristo. Y en el funeral en New Haven, donde tuve la oportunidad de estar, en la misma iglesia donde fueron fundados los Caballeros de Colón por el beato Michael McGivney, cuya tumba todavía se encuentra ahí, varios sacerdotes de ritos orientales viajaron de distintas partes de Estados Unidos representando a sus comunidades para asegurarse que el adiós de Andrew fuera un adiós en el que estuviera físico, por supuesto, ¿no? Adiós aquí en la tierra. Fuera una partida en la que se atestiguara el amor que tuvo por los pobres y por los cristianos perseguidos. Comparto esta historia para ser santos, hermanos, y para tener una vida ejemplar como la de mi hermano querido Andrew. No se necesita estar en los reflectores. Basta con cumplir con nuestra misión fielmente. Y les pido sus oraciones por Andrew, pero especialmente por Maureen y sus hijos. Que tengas un buen día.